Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Pues hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ajá. Hoy estoy feliz porque tengo a una súper invitada, hermana de camino de la vida. Y justo antes de entrar hablábamos de cómo a lo mejor este pedacito tan importante de su vida, no necesariamente conozco tan bien, pero bueno, creo que va a ser un episodio súper interesante. Vamos a platicar de una técnica, sistema, metodología, ahora nos dirá Atenea, que se conoce como Resonance Repatterning. Y bueno, hoy no nos acompaña Pau, así que pues voy a compartir con Atenea todas las preguntas y las dudas que armamos juntas para conocer más sobre esta técnica. Y se las voy a presentar antes de empezar para que conozcan un poquito más de ella. Atenea Domínguez Cuevas es facilitadora certificada y maestra de Resonance Repatterning. Es miembro de la mesa directiva de Resonance Repatterning México. Es terapeuta en vinculación y terapia de abrazo. Presente, lo que aprendimos juntas. Claro, igual. Entre otros sistemas de sanación y transformación personal. Es socia fundadora de Antacarana, Luz en Conciencia, Centro Holístico, donde facilita también Carpa Roja, un espacio de encuentro con el sagrado femenino. Ha impartido talleres de transformación personal en Japón, Estados Unidos y México. Así que bueno, como ven, es una historia con muchísimo que compartir y muchísimas gracias, Ate, por estar hoy aquí con nosotros. Encantada, Valeria, de verdad, muchísimas gracias a ti, a Pau también, por esta oportunidad de poder compartir y sobre todo esto que dices, es un cachito más de mi historia, que no hemos coincidido tanto en poder platicar de ella, porque nos ha unido en nuestra historia otro camino, que es la vinculación, que también es otro capítulo más para contar, pero yo encantada de estar aquí, Val, muchas gracias. Gracias, Ate. Pues bueno, contarles que sí, que hemos caminado juntas un proceso de redefinición, de reconstrucción, de reencuentro personal. Y bueno, pues qué padre que hoy podamos compartir otro pedacito, Ate. Y bueno, antes de empezar a hablar de lleno de lo que es esto, me encantaría que nos cuentes, porque siempre que leemos estas biografías o estas semblanzas, a mí me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente es, ¿cómo llegó a esto? ¿Por qué lleva este camino recorrido en su tema profesional? Claro. ¿Qué pasó en su vida? Es como que siempre hay una razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando veo estos currículums o estas semblanzas que traen un camino de mucho trabajo personal, que traen esta carga de mucho trabajo, de sanación, pues es inevitable que piense y que me venga a la mente qué pasó en la vida de Atenea o por qué Atenea decide en su vida caminar por estas rutas que la llevan a dedicarse a lo que ahora nos vas a platicar, pero ¿por qué es que decidiste dedicarte al tema de sanación, al tema de ayudar a los demás? ¿Qué pasó en tu vida, Ate? Sí, pues, híjole, es una larga historia, ¿vale? Pero sí, mi vida dio un vuelco de 360 grados literal. Y esta búsqueda, Val, inició desde muy pequeña, siempre con la inquietud de saber que había otro camino, que había, híjole, que había más respuestas y tenía yo que hallarlas. Eran muchas preguntas que me hacía de joven, pero la vida me fue empujando a transitar distintos caminos de autoconocimiento. Fueron varios, ¿vale? Y entre uno de ellos, bueno, llegué a estudiar muchas cosas, pero un maestro con el que llegué, empezamos un camino de acercarnos a las transiciones de solsticios, equinoccios. En algún momento se le llamó el camino de Wicca, pero realmente
eso era una de tantas pinceladas que trabajábamos con este maestro Emilio. Y con él fuimos aprendiendo algunas introducción de herbolaria, de numerología, diferentes cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Y entre una de ellas, él era facilitador de Resonance Repatterning. Entonces, en su momento, algunas compañeras tomaron un par de sesiones y yo veía cambios en ellas. Entonces, yo les pregunté en algún momento, oigan, pero ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabajan con Emilio? Y ninguna me sabía decir. Decía, es que Atenea lo tienes que vivir, no te puedo explicar cómo es, pero ve con Emilio. Entonces, bueno, la curiosidad, le dije, Emilio, oye, pero ¿qué haces? ¿Cómo es tu sistema? ¿Qué trabajas? Y más me llamó la atención porque una amiga tenía claustrofobia, no podía estar en espacios cerrados. Llegó un momento en que me dijo, Atenea, ¿no sabes lo que pasó? Yo, ¿qué? Cuéntame. Y me dijo, pues por primera vez desde hace mucho, mucho tiempo, muchos años, me pude subir al metro de la ciudad. Dije, wow, eso sí es un gran cambio. Entonces ahí fue que le dije, no, yo quiero saber cómo trabaja Emilio. Y le pregunté, Emilio, ¿qué haces? Cuéntame. Me dijo, bueno, es un sistema que se llama Resonance Repatterning, te ayuda a transformar la resonancia, transformar los patrones de resonancia, pero es más fácil que tú vengas a una sesión y lo experimentes. Y yo recuerdo, Val, en ese entonces yo decía, bueno, pero así un tema grande que yo tenga en mi vida, pues como que no. O sea, eso yo lo pensé. Me dijo, tú ven y experimenta. Yo, bueno, entonces llego a la sesión y sorpresa, no era un tema, sino eran N cantidad de temas los que yo tenía sin saber realmente que eran un tema a trabajar. Y de ahí pues se fue como deshebrar ahí el hilito, sacar todo el hilo fino de la hebra y comenzar a trabajar en mí, a resolver temas de padre. Por lo general, uno de mis ejes de transformación personal ha sido mi relación con el padre. Y de ahí empezó ese camino. Entonces continué explorando pues otros estudios que me interesaban mucho, pero Resonance Repatterning, cuando comencé a adentrarme en él, llegó un momento en que dije, híjole, yo quiero aprender a saber cómo funciona este sistema, porque se trabajaba con energía. Palabras como resonancia, kinesiología, eran nuevas para mí. Entonces llegó un momento en que se nos hizo la invitación de quien quiera aprender el sistema puede hacerlo. Y ahí dije, yo levanté la mano automáticamente, yo quiero saber cómo funciona, cómo se aplica la física cuántica en este sistema. Y entonces comenzó ahí también mi camino, ¿vale? Y de ahí continué y sin saberlo, yo en ese momento, yo trabajaba haciendo investigación educativa, mi formación ha sido la antropología y realmente me dio un vuelco. Sin darme cuenta, yo cada vez más estaba más metida en este sistema de transformación y llegó un momento en que lo comencé a compartir con mis cercanos, familia, amigos, y así se fue haciendo, pues expandiendo. Y ahora, pues eso te digo, te estoy hablando de 2005 que yo conocí el sistema de Resonance, en 2013 empecé a estudiarlo, a aprenderlo, y a los pocos años, pues transité este camino como facilitadora y ahora como maestra, y pues ha sido también un largo recorrido, Val. Así ha sido de mucha sorpresa y cambios para mí, para bien, afortunadamente, Val. qué padre, porque me Ujú. encanta, o sea, de pronto estamos en un camino y la vida nos lleva a Sí, algún lugar en el que algo nos mueve, pero no todos claro. tenemos esta capacidad de escucharnos. La realidad Sí, es que a veces yo creo que pasamos, ¿no? Así se nos van así es. muchísimas oportunidades por delante y qué bueno que te escuchaste, porque además para Sí. los que nos escuchan, Ate es una mujer súper sensible, es una maestraza del trabajo personal y la verdad es Ujú. que es un ejemplo en mucho de este caminar. Entonces, Sí. yo he visto su transformación personal, no me ha tocado ver Sí. la parte terapéutica, pero definitivamente sé Ujú. que es hoy una pata muy importante de quién es Atenea, ¿no? Y Mm. voy a retomar algo que acabas de decir, porque quiero que Sí, vale. empecemos ahora sí a hablar de qué es esto Claro, del Resonance Repatterning. claro que sí. Siempre que hablamos de terapias holísticas, Ujú. alternativas, Sí. métodos de sanación que no necesariamente conocemos, Ujú. creemos que son cosas que están totalmente alejadas de la ciencia. Es Exacto, como que claro. siempre hablamos de, sí, energía, pero a mí solamente dime
lo que Ujú. aprendí en la escuela y las leyes de la física y las leyes de, Sí, ¿no? Todo lo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, así es. cuando te escuchamos, ¿no? De pronto hablaste de Ujú. física cuántica, Sí, mencionaste energía, mencionaste claro. kinesiología Ujú, y creo que sería muy interesante primero entender qué es esta claro, metodología de resonance repatterning sí. y cómo está ligada a un método que es científicamente comprobable. Ujú, Creo que eso sería claro. la primera pregunta. Cuéntanos un poquito qué es. Claro que sí, Val. Resonance Repatterning, como su nombre lo dice, es un sistema que nos ayuda a transformar la resonancia de patrones. Y bien, todos somos energía, todo en el universo está hecho de energía y como tal vibra. Ujú, la energía es vibración. Entonces nosotros eh, estamos hechos, conformados de esta energía, de estas pulsaciones, de vibraciones y una parte de lo que nos compone como seres humanos, con los que nos conforma, son nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos también son pulsaciones, también son frecuencias de vibración. Entonces, lo que hacemos en Resonance es aprender con qué estamos resonando, darnos cuenta con qué estamos resonando. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras programaciones inconscientes, ¿vale? Son respuestas a experiencias del pasado, a necesidades no resueltas del pasado, que van dejando una huella. Y muchos de estos pensamientos en el inconsciente, que no lo sabemos, no sabemos la cantidad de pensamientos que tenemos, que están en ese submundo en nuestra cabecita, pero que son los que realmente van dictando nuestro actuar de día a día. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, si en la infancia tuve en la casa o en la familia o en la escuela, hubo la idea de tienes que trabajar siempre con el sudor y la lágrima y siempre con el esfuerzo, y eso se impregna en tu campo, entonces vas a pasar toda tu vida con esta creencia de que tienes que luchar y esforzarte y con el sudor de las lágrimas también para alcanzar algo. Uh-huh. Entonces, esas frecuencias programaron una forma de pensar. Entonces, nosotros vemos desde Resonance que nosotros podemos modificar o transformar esos patrones de resonancia. Un patrón es algo repetitivo. Entonces, podemos a través de la kinesiología, ahorita te cuento un poquito más qué es la kinesiología, pero podemos con la kinesiología saber con qué patrones no coherentes, inconscientes, nuestro sistema está resonando. Y por otro lado, ubicar o reconocer los patrones coherentes que necesitamos poder incorporar en nuestra vida, pero que no estamos resonando. Si de pequeñitos no nos fue modelado que somos merecedores de amor, que tenemos derecho, que podemos ser amados, si esa frecuencia no fue modelada porque había conflictos en la casa o porque papá no estaba presente, es una frecuencia que no tienes registrada a nivel de vibración en tu sistema, en tu CPU, por decirlo así. Entonces, la vida te va a impulsar, te va a llevar por caminos donde vas por la vida sintiendo que no eres amada o que no eres suficiente amada. Por más que tengas una pareja o alguien que te lo demuestre, como tú no estás conectada con esa frecuencia, no vas a resonar con ello. Uh-huh. Entonces, este sistema parte de que el cambio es posible. Hablamos de física cuántica porque son un cambio en la física cuántica, es como cuando pasas de un estado de la materia a otro de manera repentina. Uh-huh. Entonces, realmente en Resonance puedes lograr cambios que nosotros les llamamos cuánticos, porque son cambios que de otra forma te tardarías años tal vez en trabajar, pero como estás yendo al origen del patrón, en qué momento de tu edad fue adquirido ese patrón, entonces tienes la posibilidad realmente de transformarlo. Uh-huh. Y este sistema también Resonance Repatterning trabaja pues, a nivel de vibración, de frecuencias, y trabaja digamos, con todo nuestro campo, en el sentido que somos seres eh, que tenemos una parte física, una parte emocional, otra parte también energética. Entonces, abarcamos al ser como un todo. Y de ahí que los cambios también sean más profundos, Val.
Ujú. O sea, me viene a la mente que es un poco como esta idea, cuando hablas de patrones, son estas como creencias que tenemos de la vida, ¿no? Es decir, Exacto. esto que hace que actuemos de la manera que actuamos y Ujú. nos relacionemos de la manera que nos relacionamos con los demás, ¿no? Con nosotros mismos, con la vida, con Claro, lo que sea. Tiene que ver claro. con esto, o sea, son Sí, pensamientos o creencias que tenemos pues implantadas en nuestro inconsciente porque así exacto. crecimos. ¿Sí? Exactamente. Ok. Y no solo eso, sino que están ahí, que inclusive pueden estar ahí desde generaciones atrás, porque pueden ser también patrones que han sido heredados del sistema. Ujú. Muchas veces también cuando vemos, vamos trabajando tenemos una guía de protocolos, por así llamarlos, nos llamamos TPRs, que nos van guiando para saber justamente con qué estás resonando. Ujú. Y muchos de estos patrones vemos que son heredados sistémicamente. Entonces también la kinesiología nos va a ayudar a saber si fueron heredados por la vía materna, por la vía paterna y de cuántas generaciones atrás. Ujú. Muchas veces programaciones de escasez, ¿vale? Incluso vienen de generaciones de los abuelos o bisabuelos porque les tocó vivir o experimentar una guerra donde se quedaron sin pertenencias, donde tuvieron que salir huyendo. Entonces esa sensación de escasez viene heredada y llega al nieto bisnieto sin darse cuenta que hay una programación a nivel de árbol genealógico que está limitando y a pesar de que pueda tener y estar lleno de recursos materiales o de salud, eh, está esta sensación de escasez y uno no sabe por qué, no entiende la razón por qué. Ujú. Ok, Justo, ok. Entonces, estamos hablando de estos patrones o estas creencias o estos pensamientos así que es. determinan un poco el cómo somos, que a veces son heredados o a veces son nuestros, ¿no? Sí, tal Ok. cual, tal cual. ¿Cómo es el tema de la kinesiología? ¿Cómo Ujú. entra? Porque Claro. entiendo, o sea, ¿cómo es una sesión en la Ujú. que hay este uso de kinesiología? ¿Para qué nos sirve? Claro. ¿Cómo es? Sí, justo la kinesiología es de las principales herramientas que tenemos como facilitadores. Y aquí me detengo un segundito en la palabra facilitador, ¿vale? Porque es el sistema de la persona el que va a ir guiando la sesión. Nosotros somos facilitadores del sistema, pero realmente quien sabe el tema a trabajar y que está listo para trabajarlo es el sistema de la persona. Y por sistema nos referimos al sistema cuerpo-mente, como el ser que engloba a la persona. Y la kinesiología es la respuesta muscular de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos dos maneras de reaccionar ante los estímulos de la vida. Escuchamos un sonido, una ambulancia y nuestro cuerpo se pone en alerta, se tensiona. Y pasa las situaciones como que, ay, nuestro cuerpo se relaja. Entonces, estas dos respuestas que las da el sistema autónomo central son las que utilizamos para programar en el brazo del consultante una respuesta de on y off, una respuesta de tensión que le llamamos on y una respuesta de relajación off. Entonces, este indicador binario nos va a decir con qué resuena justamente y con qué no. Entonces, le instalamos en el brazo. Nosotros pedimos permiso al consultante para en su brazo izquierdo instalar una respuesta y la programamos. Le pedimos, le indicamos, le damos la indicación primero al cerebro para que reconozca la indicación. Le decimos, voy a ejercer una presión en tu brazo y te voy a pedir que la resistas. Yo hago la presión en su brazo y su brazo resiste. Muy bien, esto es un on y me indica que estás en resonancia con algo. Y después hago la segunda programación. Voy a ejercer la misma presión y te voy a pedir que lo relajes. Entonces, hago la presión en su brazo y su brazo se relaja, cede. Entonces, estas dos respuestas ya me están indicando cuando está en on, me indican que está en resonancia con algo. Y cuando se relaja el brazo, me indica que no está en resonancia, que está fuera de resonancia con algo. Y lo que hace este sistema, Val, en pocas palabras, es sincronizarnos con las frecuencias de la vida. Es entrar en coherencia con la energía de vida. Si hubo algo de pequeño que ocasionó una herida, que ocasionó una creencia, eso me saca de la línea de la vida. Entonces, lo que hace Resonance es volver a sincronizar esas frecuencias para que podamos realmente vibrar y entrar en sintonía con esta energía de coherencia, de orden, de amor, sí, de orden, diga, es lo principal de orden. Oye, y
pensando en la cantidad de pensamientos que tenemos Ujú, en el día, claro. ¿cómo es que identificamos Ujú, o cómo es que ustedes como facilitadores ajá, identifican el ujú. enfocarse en cierto tema? O hay que llegar justo con un tema de, a Claro. ver, vamos a hablar de esto y entonces enfocas toda tu energía en esto. ¿Cómo Claro, es? sí, sí, una sesión te voy a compartir aquí una vez, lo voy a describir para quienes nos escuchan, que nosotros justo utilizamos un mandala y este mandala de 6 llaves nos va indicando por dónde se requiere iniciar la sesión. Ujú. Si Claro, la porque es persona, inconsciente, ¿no? O sea, claro, hay temas totalmente, que no tenemos conscientes, como dices que fue tu primera experiencia, y dices, pues, exactamente. no, o sea, a lo mejor llegaste con una cosa, pero resulta que Ujú. lo que tienes que trabajar es otra, Exactamente. ¿sí? Y Ok, eso es lo que sucede en la mayoría, que a veces que la gente viene con un tema en particular, pero su sistema realmente nos lleva a otro tema que es el que está más profundo debajo, que es el prioritario a trabajar en ese momento. Ujú. Entonces nosotros manejamos, nosotros lo llamamos un mandala, que es nuestra guía de proceso. Y utiliza, claro, los colores de los chakras y esta guía nos va indicando el camino, nos indica si se requiere comenzar por un tema de orientación, porque muchas veces estamos desorientados en la vida, o por el tráfico, o porque no me siento segura de llegar a una conferencia y hablar en público, o me desoriento porque pues, me peleé con mi marido, o con el hijo, o con el jefe. Y la mayor parte del tiempo estamos desorientados. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos a veces eh, no se nos enseñó a conectar realmente con esa brújula, con nuestras necesidades. Entonces nos desorientamos. Entonces, el primer paso es preguntar si se requiere algo de orientación, de aprender también a estar en el tiempo presente o de sentirse bienvenido en el espacio. Otra de las llaves es trabajar un problema oportunidad. Muchas veces los problemas nos ahogan, nos sentimos que nos rebasan. Entonces, desde Resonance aprendemos a ver cuál es el regalo o la oportunidad, el mensaje que está detrás de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en la solución, se abre el campo de posibilidades para llegar a eso que está detrás y no quedarte en una espiral descendente de baja coherencia o energía. Eso es otra de las ramas que se pueden trabajar. Después está otra llave que se llama intención para la nueva posibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que queremos lograr algo, que tenemos una meta detallada particular a la cual llegar, pero siempre pasa algo que no llegamos. Hay una interferencia, la piedrita en el zapato, algo que ya estás a punto de alcanzarlo y chin, sucede que se va para atrás, se echa para atrás. Entonces es sincronizar tus frecuencias, emoción, pensamiento y tu actuar, sincronizarlas para realmente poder llegar a eso que quieres manifestar. Y otra de las llaves, Val, justamente ya es la transformación de patrones. Y en esta llave ya hay una amplia gama, son más de 100, más, sí, son muchas, nosotros les llamamos TPR, son muchas guías o protocolos que uno puede trabajar en relación al tema que requiera abordar el consultante. Y eso ya nos lleva a explorar y a profundizar cada vez más en un tema. Y ya, en un momentito más te digo cómo, ok, ya tenemos detectado qué es lo que se tiene que transformar, pero cómo realmente se transforma. Vamos a llegar a eso porque esa es la llave, la siguiente llave de color azul, son las opciones energetizantes. Y a veces toca también trabajar algo de una acción positiva para reforzar realmente la sesión y para que logres realmente el cambio. El cambio se va a dar mientras lleves a cabo una acción. Realmente poner en práctica lo que se vio, el trabajo que se vio en la sesión para que realmente pueda tener un impacto en tu día a día, en tu vida. Y ahora, la pregunta es, bueno, sí, pero ¿cómo sabes en qué de esa brújula y qué llave te indica el camino? o cuántas, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto Exacto, le preguntaste al cuerpo o al brazo, ¿no? ujú, Y resulta que las 6 están abiertas. claro. Entonces, ¿qué Entonces, cómo va? exacto, justo como facilitadores utilizamos otra respuesta muscular, que es la respuesta muscular
es la verificación muscular, le llamamos así, VR. Ajá. Y esta verificación muscular nosotros la programamos en nuestra mano, con nuestros dedos. Cuando mis dedos se tensionan, me indican que el sistema de la persona necesita trabajar algo. Y cuando mis dedos se relajan, me indican que el sistema de la persona no necesita trabajar en este momento esta información. Entonces, con esta verificación de muscular, voy viendo en el mandala, voy preguntando, ¿se necesita algo de orientación? No, porque se relajan mis brazos, mis dedos, perdón. ¿Se necesita algo de intención? No. ¿Se necesita trabajar un problema en oportunidad? Y si me dice que sí, me da una respuesta on, me voy al problema en oportunidad y de ahí ya se abre y de ahí empezamos a trabajar la sesión. Así es como funciona Resonance, pero siempre a partir de lo que requiere el sistema de la persona trabajar. Bien. Justo. Bien, justo me estoy acordando de un par de entrevistas que hemos tenido en Ajá. Uno fue con Tania Elías. Tania Elías hace muchísimo tema de medicina energética. Okay. Y justo nos explicaba, ¿no? Y después Pau y yo tomamos un par de cursos con ella de cómo, o sea, porque de verdad parece como muy elevado, pero es muy básico. O sea, literal, nos hacía hacer ejercicios de, a ver, hay muchas maneras de preguntarle al cuerpo. Y es cuestión nada más de registrar. Uno tiene que ver con el movimiento del brazo, otro decía si se van para adelante o si se van para atrás, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy interesante porque parece muy elevado, pero es muy real. Y literal, la tarea era casi, pregúntenle a su cuerpo si se quiere poner la playera roja o la morada, ¿no? Pregúntenle a su cuerpo si quiere jugo de naranja o café, ¿no? Y era como hacer este ejercicio de cómo sí podemos recibir respuestas, ¿no? Simplemente conectando con cuál es nuestro sí, cuál es nuestro no, en este caso tú, claro, ¿no? Exacto, es tal cual. Y bueno, fue un ejercicio que después nos quedamos haciendo, Pau y yo, fue muy interesante, pero bueno, me lleva como a decir, ok, esta es una manera de diagnosticar. Y otra muy interesante que también tuvimos con Kofi Fiakpui, que él habló de todo lo que es la medicina china tradicional, el cómo una parte de su manera de diagnosticar, ¿no? Tenía que ver con kinesiología. Claro. Pues bueno, para los que están allá afuera que no tienen idea, pues es una técnica que se usa en muchísimas escuelas, ¿no? De sanación, porque es el sí o el no y lo podemos probar nosotros en el día a día, ¿no? Entonces, me viene ahorita a la mente y bueno, me encanta porque es un camino más, ¿no? Para abordar pues este proceso de sanación. Oye, Ate, ¿cuáles son los temas? O sea, porque ahorita nos hablaste de las diferentes como puertas o posibilidades de enfoque, pero ¿para quién es el resonance repatterning? O sea, ¿quién, con qué tipo de problemas puede considerar esta técnica como útil, como beneficiosa y como algo que les va a ayudar a salir adelante? Claro, es que el campo de acción es muy amplio, ¿vale? Porque no hay contraindicaciones. Yo he llegado a dar resonance tanto a mujeres embarazadas, para ellas mismas, o incluso para el bebé que está por nacer, porque somos campos de energía. Y ya gente también, pues, más adultos, abuelitos, he podido también tener la oportunidad de trabajar con ellos. Con niños también se puede trabajar. Digamos que cualquier situación que te esté afectando emocionalmente, físicamente, se puede trabajar. ¿Por qué? Porque muchos de los orígenes de los temas que tenemos en la vida o incluso sintomatologías físicas vienen producto de una emoción, de un trabajo emocional no resuelto, de bloqueos de energía. Y mucho, gran porcentaje tiene que ver con un tema emocional. Entonces, a partir de justo de la kinesiología, que es esta herramienta, como tú dices, de biofeedback, de la respuesta de tu sentido del sentir, de la sabiduría de tu cuerpo, eso nos va a indicar cuál es el origen de esta situación. Entonces me ha llegado gente de todo tipo, o sea, gente, por ejemplo, con temas de falta de movimiento o dolores físicos, y vamos rastreando en dónde surgió ese dolor
en qué parte del cuerpo, qué representa esa parte del cuerpo, y resulta que su sistema nos lleva a una experiencia de a los 3 años donde pues sus papás se separaron, ¿no? O una experiencia donde nació otro hermanito y entonces pues ahí hubo una ruptura y una sensación de dolor. Entonces, justamente la kinesiología es la llave que nos da la oportunidad de saber en qué momento se originó, y es cuando trabajas la raíz, entonces que podas a nivel neuronal las dendritas que estaban conectadas con esos viejos recuerdos, que se mantienen ahí pegados al recuerdo y que es lo que te hace activar y reactivarte en experiencias presentes que te recuerdan, aunque sea inconscientemente, a la experiencia pasada. Entonces, cuando lo podas de raíz, entonces sí puedes generar un cambio en el presente. Pero a partir mucho también es esta kinesiología, es la respuesta de tu sistema. Entonces, es muy amplio. Cualquier tema se puede trabajar con Resonance, porque nos va a ir indicando, pues sí, el origen de la situación, sea una situación emocional, física, un tema de pareja, o un tema de abundancia, un tema de amor o de desamor, tema en cuanto a las relaciones, a los vínculos, pues todo es energía, entonces todo es plausible de ser abordado para trabajarlo. O sea, puede ser una terapia cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades crónicas o cosas, sí, como muy físicas, podemos Claro. complementar con esta terapia Exacto. para conectar con el origen, Así es. ¿no? A nivel histórico, emocional o Sí. lo que sea que tenga que ver con el proceso que estamos viviendo. Tal cual, tal cual. O sea, y no es que vaya a sustituir tu parte por ejemplo, rehabilitación, no, o sea, pero pues como tú dices, ¿vale? Es un complemento y ayuda a comprender un poquito más, pues, cuál es el origen, qué hay detrás de eso, justamente. Oye, ¿de dónde surgió esta técnica? ¿Quién la creó? ¿Qué onda? Claro. Porque suena como una mezcla de muchas cosas, Sí, sí, sí. y de pronto es como, okey, ¿de dónde viene, no? Tal cual, porque sí es una mezcla, sí, sí, une diferentes tradiciones y tanto de física moderna, principios de física cuántica, de resonancia, vibración, energía, pero también otros sistemas mucho más antiguos. La kinesiología es un testeo muy antiguo también. Y quien creó este sistema es una mujer maravillosa, Chloe Woodward, está por cumplir ya 80 años, está cercana a los 80. Ella es de origen inglés, pero desde muy jovencita se fue a Estados Unidos y ahí su principal punto de encuentro, de sanación, fue la acupuntura. Estudió muchos años acupuntura, entonces aprendió mucho sobre el recorrido de los campos energéticos en el cuerpo, de los meridianos, y fue incorporando muchas herramientas, terapia cráneo-sacral, terapia de movimiento. Hay otro sistema muy bello de sanación que se llama Jinshin Jutsu, que es un arte japonés de sanación que trabaja a través de escuchar el pulso. Entonces, todo esto lo fue aprendiendo Chloe. Y llegó un punto en decía, pero bueno, ¿cómo sé qué de todo este bagaje le funciona a cada quien? Porque somos mundos diferentes, cada persona es un mundo diferente. Entonces es hasta que incorpora la kinesiología que entonces puede saber, esta persona requiere de todo esto, esta partecita es la que le va a ayudar a poder transformar la resonancia, lo que está trabajando. Entonces, la mente de Chloe es una mente espectacular porque pudo realmente sintetizar y unificar muchas corrientes y plasmarlas en sus libros, en sus guías de proceso. Entonces, y tú la ves y es una mujer, o sea, el sistema de Resonance también tiene una dimensión espiritual porque te lleva a conectar inminentemente con algo más grande, con una energía superior que está ahí, que a veces no sabemos cómo llamarla, pero es el campo unificado de lo que los científicos ahora están hablando como campo ilimitado de posibilidades o el campo unificado, que es la energía de la creación, Dios, diosa, como le queramos llamar, pero es un campo vasto de frecuencias de energía, ¿no? Entonces sí, es una larga trayectoria de Chloe y curiosamente
tiene ya más de 30 años el sistema en México, pero también por la personalidad de Chloe siempre fue un sistema que se pasó de voz en voz, nunca fue como darle el gran marketing, no, siempre fue y se ha mantenido mucho sí, de voz en voz y así lo creó Chloe. Por eso no, tal vez a pesar de que tiene muchos años y que realmente tiene muchos beneficios porque hemos visto muchos cambios profundos en la gente, en mí misma, en mis compañeras, en las maestras que lo imparten, que lo impartimos. Pero bueno, se conoce poco realmente. En México, hasta hace 2 años, habían solo 5 maestras de resonancia en todo el país. Ahorita ya vemos una nueva generación de maestras que estamos ahora con el objetivo de poder ampliar, que la gente conozca más este sistema. Sí, porque justo te iba a preguntar, ¿y dónde se aprende eso? ¿Y qué se hace, no? Claro. Em, digo, cuéntanos, porque creo que para los que no tienen idea de esta metodología, Ujú, ujú. va a ser muy difícil, aunque estamos entendiendo un poco cómo es el Claro. tema de diagnosticar, pero Ujú. ponos en un ejemplo súper práctico, Claro. Pate, ¿qué ha sido, o sea, Sí. la experiencia que te haya Ujú, sorprendido más ujú. de alguien que Claro. haya transformado por completo? ¿Qué llegó a decirte? ¿Qué creía Ujú. que tenía que trabajar? ¿No? Claro, ¿Y qué pasó en su proceso que de pronto le dio una vuelta? ¿O qué? claro. ¿Algún caso así que nos quieras Ujú. y que nos puedas compartir, por supuesto, Sí, con toda claro. la Mira, privacidad del tema, ¿no? Pero sí, para sí, poderlo sí. poner como muy gráfico. Claro. O sea, te puedo compartir varios casos, pero puedo comenzar con un caso mío personal, porque tú me conoces y sabes que soy gemela, tengo una gemela, y en nuestro caso no sabía mi madre que íbamos a hacer dos. Sí, hasta el día del parto se enteró que éramos gemelas. Entonces yo siempre crecí con una sensación eh, de tener que luchar por un lugar, de que siempre me sentí o desplazada o que no alcanzaba o no respetaban mi lugar. Y justamente trabajando haciendo una sesión, y hay una sesión específica, una TPR, que es la del nacimiento, fue muy interesante saber cómo, claro, cuando yo iba a nacer, estaba colocada para nacer primero. Yo ya estaba en el canal del conducto vaginal para nacer, pero al momento de que se enteran de que son dos, entonces le hacen una cesárea a mi madre y entonces nace primero mi hermana. Yo me quedo lista para nacer, pero no pude completar mi proceso. Entonces, siempre la batalla de que respeten mi lugar, la batalla de alcanzar a hacer algo, pero a veces no concluirlo del todo, porque me faltó ese pelín de proceso para concluir mi proceso de nacimiento y de vida. Entonces es un impacto muy profundo a nivel celular que se queda registrado. Entonces hay también un gran partero, hace un año que trascendió, pero Ray Castellino, que tuve la oportunidad de conocer, nos decía, cada nacimiento el bebé recrea y cuenta su historia. Y la mayoría de los patrones que repetimos a lo largo de nuestra vida están relacionados con la forma en la que nacimos. Entonces, claro, dije, claro, o sea, tiene mucho que ver mi proceso de vida con mi nacimiento. Entonces ahí empecé a trabajarlo y fue muy interesante poder trabajarlo desde Resonance, en particular con este protocolo de nacimiento. Y, y este protocolo en particular a mí me encanta porque realmente libera unas cosas tan profundas de las que no somos conscientes. Una vez recuerdo un consultante mío llegó por un tema de pareja, porque decía, es que ya no sé cómo demostrar mi amor porque mi pareja piensa que no la amo. Y entonces, trabajando profundamente, su sistema nos envió también al proceso de nacimiento. ¿Y qué pasó cuando naciste, Manuel? No, pues la verdad es que fue en este caso un prematuro, lo tuvieron que poner en incubadora y estuvo varias semanas sin contacto con mamá. Era una persona que no había recibido contacto de apego desde pequeño, no estaba acostumbrado a tener contacto, a dar caricias y mucho menos a recibir caricias. Entonces, la demanda de la pareja era, es que no me tocas, no estás aquí, no te siento presente. Entonces, en su registro no tengo ese registro. Entonces, no hay manera de poder compartirlo
si yo no tengo ese registro en mí? Entonces fue como interesante podernos ir a esa experiencia que fue también muy, muy bella de poder ver pues, cuál era el origen. Y estos patrones de nacimiento realmente marcan nuestra historia de vida. Ha llegado también a tener cosas, temas de falta también de movilidad, de movimiento físico, por ejemplo, y que nos llevan a una sensación de falta de movilidad en la vida. Entonces tiene que ver, incluso nos hemos ido también pues a instancias de niñez donde se experimentaron ciertas, o fueron experiencias o de abandono o de mucha soledad o de tristeza que impactaron en el movimiento de la vida, de no atreverse a vivir o a salir hacia la vida. Gente que se queda un poquito más en el caparazón, en el resguardo, por ejemplo. Y bueno, situaciones interesantes porque cada sesión que doy, Val, es realmente confiar en el sistema. Por ejemplo, en una ocasión, la huella que estábamos trabajando era de abandono, en particular del padre. Entonces le decía, ¿recuerdas algún evento donde te hayas sentido abandonada por parte de papá? Me decía, no, mi papá siempre ha estado presente, hasta la fecha viven juntos mis padres y no tengo esa huella. Bueno, vamos a ver tu sistema cómo responde. Pues, hago la verificación, el testé en su brazo y estaba en resonancia para una huella de abandono. Entonces me decía, pues no entiendo, Tenia, pero bueno, no te preocupes, tu sistema nos está indicando que sí, lo vamos a liberar de cualquier forma, ¿ok? Pasaron los meses, tuvo otra sesión como a los 3 meses, mi hijo tenía, no puedes creerlo. Yo, ¿qué pasó? Pues es que, claro, le pregunté, llegando a mi casa, lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá, oye, ¿en algún momento mi papá se fue o me abandonó o algo? Entonces que la mamá se quedó pensando, porque su sistema nos había llevado a los 3 años. Entonces a los 3 añitos le preguntó, ¿qué pasó a los 3 años? Claro, es que a tu papá lo mandaron a trabajar 2 meses a Veracruz y tú llorabas todas las noches pensando que no iba a regresar. Entonces, claro, o sea, la mente infantil pues no tiene el registro del tiempo y todo lo ve o negro o blanco. Entonces se van quedando huellas que uno las experimenta como realmente un abandono. Pero en el tiempo para los padres, ay, solo fueron 2 meses, no fue grave. Pero claro, nuestra niña lo siente como se cae el mundo. Y así se quedan instalados ciertos patrones. Cositas así. Qué interesante, porque como dices, yo creo que todos los que están escuchando seguramente, y yo no puedo evitar pensar en que cuántas cosas tengo todavía por trabajar que Claro. ni cuenta me he dado que tienen que ver con estos patrones inconscientes, ¿no? De, pues quién sabe, pero lo viví en algún momento y como Claro. dices, se queda en este inconsciente, Ujú. quién sé cómo, pero tiene hoy un impacto en mi día a día, ¿no? En mis Exacto, claro. relaciones o en la manera en la que hago, decido, actúo, soy, lo que sea, ¿no? Ujú. Qué poderoso es, Claro. porque es cierto, de pronto creemos que una sesión de trabajo personal o de terapia es Ujú. llegar con todo verbalizado, Ujú. con todo identificado, Claro. tenemos mentalmente todo clarísimo y lo único que Sí. necesitamos es resolverlo. Y la Ujú. verdad es que muchas veces hay cosas atrás que ni cuenta nos hemos dado que no tenemos conscientes que hay que trabajar, Exacto, ¿no? claro. O simplemente que te encuentras repitiendo una situación y otra y dices, es que ya lo trabajé en cantidad de veces y sigo en lo mismo. Claro, Mm, porque falta ir todavía más profundo al origen. Es cuando llegas al origen que entonces realmente sí puedes dar ese salto. Entonces ya tu sistema aprendes y sabe, claro, fue por esta situación. Y es ahí cuando realmente puedes hacer el ejercicio para transformar esa resonancia. mm, Entonces, la pregunta es cómo. Nosotros al final, cuando terminamos una sesión, hacemos una opción energetizante. Una opción energetizante es un pequeño estímulo de energía que puede ser a través del movimiento, puede ser a través de la respiración, puede ser a través de algún contacto energético, puede ser a través de un aceite esencial, de un aroma.
son más de 100 ejercicios, 100 opciones energéticas que son justamente las que nos van a ayudar a inyectar la energía suficiente al sistema para que a nivel neuronal, las dendritas que estaban conectadas con esos viejos patrones o surcos que se han hecho zanjas de años y años de estar repitiendo. Entonces, esa inyección de energía va a hacer que las dendritas del cerebro empiecen a desfasarse, y empiecen a generar nuevas rutas, nuevos senderos neuronales que te conectan realmente con la parte coherente. Y esto ya está más comprobado. Científicos, yo creo que gran parte del auditorio conoce científicos como Bruce Lipton, que justamente a partir de la epigenética están descubriendo que es el pensamiento, la frecuencia del pensamiento, lo que impacta en nuestro ADN, lo que hace que ciertas frecuencias del ADN se programen o desprogramen. Y él ha dicho que incluso que enfermedades que se creían antes que eran genéticas, el ser humano es capaz de modificarlas porque el ADN ellos están comprobando que ya no te determina, sino que tú determinas el ADN con tus frecuencias de pensamiento. Entonces, con estos estímulos podemos llegar realmente a generar este impacto a nivel neuronal y a reforzarlo con acciones positivas, acciones específicas que te quedan para tú también poner parte de tu responsabilidad en la transformación de tu proceso, ¿no? Justamente. Justo te iba a preguntar eso, porque hace rato nos hablaste sobre el cierre de una sesión y sobre la metodología completa que termina con acciones concretas. Exacto, ¿No? Entonces, exacto. logras este diagnóstico, logras conectar con las necesidades que tiene la persona para cambiar estos patrones, ¿no? Y Así haces uso de diferentes recursos, pero ¿qué con la acción? Porque acabas de decir algo que me parece muy importante. A Claro. veces creemos que la pastillita mágica nos cura, Exacto, las 2 horas de terapia nos curan, claro. las 5 idas al gimnasio nos adelgazan. O sea, creemos y tenemos esta idea de que con tocar cositas que nos duelen un ratito ya estuvo, ya lo resolvimos. Sí, sí. ¿Qué pasa con la acción? ¿Qué pasa? Porque yo creo que hay cosas que no necesariamente se entienden en una sola sesión. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación y cómo se conecta esto con la acción? Sí, muchas veces siempre cerramos la sesión preguntando si se requiere una acción positiva. Hay veces en que no es necesario, que simplemente hacer esta opción energetizante ayuda realmente a transformar la resonancia, y hay veces en que sí nos lleva a hacer una acción positiva. Una acción positiva puede ser desde cambiar algo en tu alimentación, y viene todo un proceso de qué incorporar o qué quitar de tu alimentación que no te está nutriendo. Pueden ser acciones realmente de hacer un tipo de ejercicio o un tipo de meditación, o de salir a tomar la luz del sol. Muchas veces para quienes estuvimos y trabajamos en oficina, muchas veces era de entrar de 7 de la mañana y salir 8 de la noche y no ves el sol, no tomas el sol. Entonces, la frecuencia del sol es una componente de nutrición importante y vital para el ser humano. Entonces, tomar baños de sol, tomar agua, masticando las moléculas de agua, porque el agua es un registro también de información, es un conductor de información. Entonces, al masticar el agua, intencionar con un pensamiento el agua, le estás impregnando de vibración. Entonces, la manera en cómo te tomas el agua, cómo comes tus alimentos, son acciones muy pequeñitas, Val. O sea, es una acción como respirar profundamente y tomarte una pausa de 5 segundos cada 3 horas para centrarte en ti. Es una pequeña acción que sí es plausible, que sí es lograble, y esto te va a ayudar a mantener la energía suficiente para comprometerte a transformar la sesión. Son acciones pequeñitas, no son grandes acciones, sino son acciones que nos recuerdan que tenemos el poder de transformar nuestra vida. Entonces, te comprometes realmente a hacer las acciones, y eso está ayudando a mantener este cambio a nivel de frecuencias neuronales. Justo. Súper, súper interesante, Ate, porque sí, creo que a veces
como dices, son acciones que pueden transformar por completo. A lo mejor de pronto me imagino que es decir tal cosa, Claro, dedicarte tiempo de esta otra manera, como dices, intencionar. exacto. Y me encanta cómo esto sí se conecta con esta física cuántica de la que hoy Ujú, muchísimos grandes claro. maestros hablan, ¿no? Ujú, Sobre cómo sí, somos lo que pensamos, sobre cómo, y aquí hemos tenido testimonios increíbles de claro. gente que se ha curado de enfermedades Tal incurables cual, tal o cual. diagnosticadas como incurables, Exacto. simplemente con el deseo real, Ujú, con la disciplina, ¿no? Del exacto, pensamiento adecuado, de las acciones adecuadas, del exacto. comportamiento que le va a ayudar a ese cuerpo a Así sanar. es. Tal Entonces, cual. es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que Sí, es esta capacidad que así tenemos es. de cambiar nuestros pensamientos Ujú. para transformar la manera en la que vivimos, ¿no? Exacto, porque tú eres, ahí sí aplica realmente, uno es co-creador de su realidad. Si yo resueno con una frecuencia baja, limitante, donde todos los días me llueve porque es un día gris, pues claro, voy a hacer todo para crear este campo magnético que me lleve a mantener la nubecita gris arriba de mí. Ujú. Pero realmente nosotros, o sea, aquello que tus pensamientos co-crean tu realidad o para bien o para mal, pero nosotros somos los co-creadores de esa realidad. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Hay que preguntarte con qué estás resonando. Ujú. Y ahí está la respuesta. Yo tuve un caso también muy, muy, muy bello de una consultante que tenía tema de diabetes, muy joven, de mi edad, muy, muy joven, y pues ya ha avanzado. Y su sistema nos fue llevando a trabajar temas de papá y temas de después de varias sesiones se abrió su campo, su registro para trabajar un secreto que había guardado toda su vida. Y al momento de poder verbalizarlo, realmente pasaron unos meses y me dijo, vengo del doctor y ya no tengo diabetes. Yo así de, wow, o sea, también son regalos de vida que tú dices, sí es posible realmente, requiere un trabajo personal y para trabajar y meterte hasta el fondo, a meterte a trabajar tu sombra, se requiere valor, como lo hemos visto también desde este otro camino que recorrimos juntas, ¿vale? Que es la vinculación. Se requiere mucho valor para poder transformar aquello que tu sistema está listo para transformar. Ujú. Pero siempre tu sistema va a saber cuál es el tema, ya tu sistema está diciendo ya, o sea, esto se puede transformar y se puede trabajar. Tan fácil como una respiración, me dicen que solo respirando voy a transformar la resonancia. O sea, es realmente con una respiración realmente puedes ayudar a transformar la resonancia. ¿Sí? Sí es fácil, si tú también si te sintonizas con eso. Si para ti no es fácil, ya estás programando que no es fácil, que no es posible. Todo depende con qué estés vibrando. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Sí somos lo que pensamos y somos lo que Somos, comemos. exacto, No, yo lo tal como digo, cual. esto somos lo que nos metemos por la cabeza de Ujú, nuestros pensamientos, por la boca con así lo que es. comemos, por la piel, por lo que nos untamos. Claro, claro. Y como dices, es un Sí, trabajo personal, es una decisión exacto. cuando queremos realmente transformar nuestra vida. Así es, Es una decisión claro. personal y no va a haber terapia, ni libro, ni Ujú, maestro, ni alimento que funcione si no claro, estamos 100% exacto. dedicados y entendido que es un pedacito. Como dices, Sí, es una posibilidad, pero depende de nosotros, así es, depende de ¿no? nosotros. Ujú. Y algo nada más, algo muy importante que tú dices, es esta frecuencia de magnética que tenemos para crear. Ha estado y muchas escuelas en la antigüedad lo han dicho, o sea, para realmente lograr una intención, lograr manifestar algo, pasa por el campo magnético del corazón. Si nosotros cuando trabajamos una intención desde Resonance, justamente es alinear aquello que pienso, Mm, aquello que manifiesto, que expreso con la voz y aquello que deseo desde este campo, porque nuestro corazón es otro campo magnético. Cuando alineas esas frecuencias, realmente puedes acceder al campo ilimitado para manifestar aquello que quieres. mm. ¿Y cómo lo haces? Desocultando, quitando todas las creencias que te limitan a alcanzarlo. Son creencias lo que te está limitando.
Y hablaste de congruencia, hablaste de patrones congruentes. ¿Tiene que ver con esto, Ate? Sí, 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 o sea, lograr una coherencia justamente en tu hablar, en tu decir y en tu pensar. Y ahí es cuando se genera este rayo láser, cuando sintonizas estas tres frecuencias, se genera el rayo láser para realmente alcanzar la meta que quieres. Y sí, sí es posible. Ay, pues qué interesante. Ya queremos hacer muchas sesiones. Claro, igual. Oye, Ate, nos gusta siempre terminar nuestros episodios pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan algún aha moment, algún momento de descubrimiento, de que te haya caído algún 20, algo que te venga a la mente que nos puedas compartir que sea tu aha moment. Claro, pues para mí realmente ha sido, mi frase siempre ha sido, aquello con lo que resuenas es lo que creas. Y para mí sí ha sido un lema de vida. Porque uno es co-creador de la realidad, no hay víctimas en el universo, solo hay creencias limitantes. Y para mí descubrir esta forma de observar mis pensamientos fue como un momento así de decir, "Ah, claro, sí, o sea, yo soy la que estoy co-creando mi propia realidad". Ese ha sido el momento. Qué lindo. No hay víctimas en el universo, Sí, ¿no? exacto. Tal Solo hay cual. creencias limitantes. Así es. Súper, súper lindo. Oye, Ate, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a terapia contigo, Claro, ¿dónde claro. te encuentra? Sí, en mi Facebook como Atenea Domínguez Cuevas, y en la página de Antacarana, también pueden entrar en la página de Antacarana, que es Antacarana Luz en Conciencia, en Facebook, Instagram, y ahí también voy publicando los cursos que voy dando de los primeros seminarios básicos de Resonance, también para la gente que quiera aprender más de este sistema, cómo funciona, cómo se logra, porque desde el primer seminario que uno toma, lo puede aprender para hacérselo a sí mismo. Nosotros nos damos también, nuestra ética es darnos sesiones, autosesiones a nosotros mismos y le empiezas a aplicar también a otros. No es necesario tener un conocimiento previo de ser psicólogo o alguna corriente terapéutica, porque son guías ya hechas y la base es que el sistema de la persona te va guiando lo que requiere trabajar. Entonces, es confiar nada más en el sistema de la persona. Entonces, la invitación a quien resuene, ahora sí que resuene con este sistema, pueda conocerlo. También está en la página de la RR ASOC, es la RR Asociación Educativa en México, en Facebook también nos pueden buscar, ahí cada lunes también hacemos sesiones abiertas en vivo y pueden echar un vistazo también para conocer diferentes maestras, facilitadores y conocer un poquito más de Resonance. Y la página de Estados Unidos, que también es resonancerebataning.net, y también ahí pueden ver el trabajo de Chloe. Ok, Por ahí padrísimo. nos contactan. Padrísimo, porque estoy segura que a mucha gente le va a resonar. Creo que es una gran opción cuando ya agotamos muchas terapias Sí, y claro. cuando queremos encontrar respuestas que no sabemos y que no podemos hacer Sí, conscientes. Me parece exacto. una gran oportunidad el poder hacerlo a través del Resonance. Sí, tal cual, Y, Val. y pues muchísimas gracias, Ate, por tu tiempo, por haber compartido Gracias. esta parte tan linda de tu Sí, trabajo diario, de tu sí. trabajo del día a día. Y bueno, para todos los que nos escucharon, que crean que puede Ujú. servirle a alguien más, Claro que porfa, sí. compártanlo, háganos llegar a más personas, Así ayúdennos a es. pasar estos mensajes de oportunidades, de sanación, de opciones. Claro. Y bueno, pues califíquenos también para poder llegar a muchas personas más. Eso, Así sobre que todo. pues mil gracias, Ate, gracias Gracias. por haber estado con nosotros y pues nos vemos el siguiente martes. Yo soy Valeria Benavides y esto fue Aha Moments. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Val.